Vamos a ver hoy entonces que San Atanasio era lefebrista. Muy importante. Bueno, la idea es ver un poquito la historia del arrianismo, encarnado en la lucha contra el arrianismo, la figura de San Atanasio, ir comentando el parentesco que hay entre la situación en el siglo IV de la crisis de la Iglesia frente a la crisis arriana y la situación que tenemos hoy en día, que es una crisis realmente muy semejante y me atrevo a decir que peor. Sin dudar mucho, es una crisis peor. Y si esa crisis en el siglo IV justificó a San Atanasio hacer lo que hizo en un montón de situaciones que vamos a ir viendo, ¿cuánto más lo justifica el día de hoy? Que repito, la crisis es peor. Y vamos a ver y vamos a decirlo por qué. Bien, tengo que remontarme un poquito a la doctrina de la Trinidad, en particular la doctrina de nuestro Señor como Hijo de Dios. Se sabe y se ve claramente en la Escritura que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo se interpreta esa palabra Hijo de Dios? No era tan fácil y podía generar confusión. De hecho, yo le pongo aquí 3 personas, Fotino, Sabelio y finalmente Arrio, como muestras realmente, porque ha habido muchas más variaciones y errores y herejías, son los 3 herejes. Ha habido variaciones de herejías, pero realmente pues identifican un poquito los extremos. Por un lado estaba Fotino, que cuando decía, sí, Cristo es Hijo de Dios, sí, pero es Hijo de Dios, como diríamos hoy en día, hijo adoptivo. Como nosotros somos hijos de Dios por la gracia, todos somos hijos de Dios. Por eso nos enseñó a rezar Padre nuestro que estás en los cielos. Es Padre suyo y Padre mío, y de la misma manera va a decir Fotino, lo cual negaba implícitamente que Cristo era Dios verdadero. No era hijo de Dios de la misma naturaleza que el Padre, sino una criatura tan amada que por su santidad y su perfección podía llamarse, pues no solo hijo adoptivo, sino hijo en sentido pleno y grande, muy lejos de los otros, pero en el mismo género, hijo adoptivo. Para luchar contra eso y recalcar la divinidad, porque esto en el fondo lo que decía es una criatura, muy santa, pero es una criatura. Para recalcar la divinidad, Sabelio va a decir, o la herejía se llama monarquianismo, en el sentido de monarquía, va a decir, en realidad, el Hijo es el Padre. No se compliquen tanto la vida, en realidad no son 3 personas distintas, es un solo Dios que tiene 3 manifestaciones distintas. Cuando crea, toma el nombre de Padre, cuando se encarna, toma el nombre del Hijo, y cuando viene al interior nuestro, toma el nombre de Espíritu Santo, pero es realmente un solo Dios y en el fondo una sola persona. No nos compliquemos la vida. Por eso dice, el Padre y yo somos uno. Evidente, es el Padre con la careta del Hijo y ya está, dice Sabelio, ¿no? Claro, evidentemente está negando la Trinidad, por realzar la divinidad termina negando la distinción de las personas. Sí, hay una única esencia, pero hay 3 personas. Arrio lo que va a decir está más cerca de lo de Fotino, va a decir, el Hijo de Dios no es realmente Dios, es simplemente una criatura, pero va a tratar de encontrar en su cabeza un equilibrio y va a llamarse una criatura divina. No es Dios por su esencia, pero va a ser divino por el modo de obrar. Va a ser divino porque Dios lo va a utilizar como instrumento en la creación, porque ese verbo que es el Hijo de Dios, como dice San Juan en el prólogo del Evangelio, el verbo estaba Dios, al principio era el verbo, al principio, antes de todas las cosas ya el verbo existía. Es una criatura, pero es una criatura antes de todas las otras. Y entonces va a agarrar frases de la Escritura, como por ejemplo, el Señor me creó primicias de todas sus obras antes que las más antiguas. El Señor me creó, es un término muy específico y está hablando de nuestro Señor Jesucristo realmente. Claro, está hablando de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, que es creada en el tiempo. Pero él lo aplicaba a la divinidad. ¿Cuál es el problema en Cristo? Hago un paréntesis antes de seguir explicando el arrianismo. El problema en Cristo es que tenemos una única persona, que es el Verbo de Dios, y tenemos 2 naturalezas. Es de esencia divina, pero asume como un guante la naturaleza humana. Y esa unión se llama la unión hipostática, un nombre técnico muy complicado, pero es en el fondo decir, es la unión en una única persona.
El que mueve la mano y al mismo tiempo mueve el guante es el Hijo de Dios. Es el Verbo, es la segunda persona de la Trinidad. Todas las acciones de nuestro Señor, incluso las hechas con la naturaleza humana, se atribuyen a la persona que es la que mueve la mano y mueve el guante a la vez. Mueve su divinidad, pero mueve también la humanidad, la misma persona. Entonces, cuando nuestro Señor duerme en su naturaleza humana, es el Verbo de Dios que duerme. Cuando nuestro Señor dice, el Padre y yo somos uno, ese yo es la segunda persona de la Trinidad. Lo está diciendo con su boca humana, sí, pero es la segunda persona de la Trinidad. No hay una persona divina y una persona humana, porque si no podría haber dos yo y habría que ver quién es el que habla. No, hay uno solo, y esa persona es el Verbo de Dios, es nuestro Señor. Cuando nuestro Señor dice, yo hice tal cosa, yo hago, cuando nuestro Señor duerme, cuando nuestro Señor come, es el Verbo que duerme, el Verbo que come, el Verbo que hace tal cosa. A través de su naturaleza humana. Con un guante puesto hace esas cosas, ese guante de la carne con la que se revistió el Verbo de Dios. El problema que tienen ellos es que, claro, hay frases de la Escritura que se aplican a la naturaleza humana y frases de la Escritura que se aplican a la naturaleza divina. Por ejemplo, hay una frase de nuestro Señor que dice, el Padre es mayor que yo, pero considerado en su humanidad, considerado en que la esencia divina es superior a la naturaleza humana. O cuando dice, el Señor me creó primicias de todas sus obras, me creó como naturaleza humana, me pensó desde toda la eternidad para crearme. Cuando San Pablo dice que el Verbo, que Jesucristo es el primogénito entre todas las criaturas, está hablando entre su naturaleza humana, es la que primero quiso crear Dios en su intención. Porque aunque la haya creado 6.000 años después del comienzo de toda la creación, que es cuando el Verbo se encarna, pues aunque la haya creado ahí, es lo primero que piensa Dios cuando piensa en crear. Quiero crear la naturaleza humana de mi Hijo para que Él se encarne. Y también se basaban en un texto, esto es una acusación que le hacen a nuestro Señor, siendo como eres Dios, siendo como eres hombre, te haces Dios. ¿Por cuál de todas mis obras, muchas obras buenas he hecho entre vosotros? ¿Por cuál de todas ellas me queréis apedrear? No, por ninguna de esas buenas obras te apedreamos, sino porque siendo como eres hombre, te haces Dios. Eso está perfecto, es una acusación, pero la respuesta de nuestro Señor suena ambigua, entre comillas. Nuestro Señor dice, pero ¿por qué si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes santificó con su palabra? Yo, que el Padre santificó, a mí que el Padre santificó, al Hijo del Hombre que el Padre santificó, ¿no puedo llamarme Dios? Le hace como un juego de palabras y parece una explicación de que es simplemente un hombre muy santificado por el Padre y que merece llamar un título de Dios o de divino. Así como le decimos que la Virgen es en cierto modo divina porque está revestida en muchas cosas de la divinidad, como la imagen de Guadalupe, ¿no? Que está revestida de sol. Pues podemos hablar de criatura divina o familia divina, ¿no es cierto? Eso se dice, de la divina familia, lo dice en la oración a San José. Bueno, entonces el Verbo, Jesús, Cristo, sería una criatura divina que existe desde el principio, pero no es eterno. Que es divina, pero no es Dios. Y sin embargo querían decir que tampoco era una criatura, era una especie de confusión. Pero en el fondo, todo terminaba en que el Hijo no es Dios. Ese es el resumen de la doctrina de Arrio, que era confusa, era una intención de racionalizar la revelación, el misterio de la encarnación tan incomprensible, que Dios se haga hombre y que el que esté hablando sea Dios. ¿Y cómo murió si era Dios? Entonces, bueno, él trata de explicarlo diciendo, no, pues era un hombre que llegó a un título divino por su virtud, por su perfección, por su santidad. El Padre lo santificó, es la mayor de todas las obras. Un poquito lo que podríamos decir nosotros de la Virgen, tal vez. Pero era más extraordinario porque él decía que lo había utilizado desde antes de crear lo demás y lo había utilizado como instrumento para crear las cosas. Porque decía el verbo, ¿cómo se llama? Omnia per ipsum facta sunt. Todas las cosas han sido hechas por el verbo, dice San Juan en el comienzo de su evangelio. Entonces tenía que decir que Cristo ya existía como criatura desde antes y con eso creó, pero también se encarnó. No se enroques en la cabeza. Pues, pero en el fondo lo que estaba tratando era de racionalizar el misterio. O sea,
esa unión tan complicada entre la divinidad y la humanidad, entre la eternidad del Verbo y la creación en el tiempo, entre haber existido desde siempre y haber empezado a nacer de una virgen en un momento. Todo eso lo simplificaba diciendo es simplemente una criatura, la más perfecta, la más divina, que existe desde antes de todo lo demás, pero empezó a existir y hubo un tiempo en que no existía. Bueno, pues fue un hombre muy santo y murió. En definitiva, es lo mismo que dice Fotino, pero readornado y recocinado. Bien, eso en cuanto a la doctrina. Entonces, pero vayamos y metámonos en la historia concreta y vamos a ver cómo se difunde el arrianismo. Bien, lo primero que hay que ver, antes de empezar, es que el arrianismo es un problema de la iglesia libre. Porque veníamos en un periodo de las persecuciones, donde cada emperador venía y perseguía, y las 10 persecuciones, y sangriento, y las catacumbas, y ahí realmente no había mucho tiempo para teología, si me permiten decirlo así. Lo que era es profesar la fe, repetirla como la escuchamos y estar dispuestos a morir. Cuando viene Constantino y libera la religión católica, que ya no es más perseguida, que se puede profesar libremente, que le empieza a construir iglesias y demás, viene un periodo de paz en el que se empieza a profundizar, se empieza a tener tiempo para leer, se empieza a difundir, porque antes la doctrina se difundía boca a boca. Estaba la ley del arcano, donde yo tenía que asegurarme primero de la bondad y la sinceridad de la persona para recién después ir soltándole las verdades reveladas, no sea que eso después corriera afuera y muriéramos todos por haber hablado de más. Entonces, repito, no era un ambiente de teología. El conocimiento de los libros sagrados estaba reservado a algunos sacerdotes y esos sacerdotes iban muriendo, iban pasando los libros y no mucha cosa más. Cuando llega la paz de Constantino, ahí sí, se calma la cosa y hay tiempo para estudiar y profundizar la fe y entonces se vuelve todo este problema. Arrio nace en el 256, nace todavía en un periodo de persecución, nace católico, va a ser ordenado sacerdote en Alejandría por el obispo San Alejandro, como debe llamarse evidentemente un obispo de Alejandría, y va a predicar su herejía recién a partir del año 318. Es decir, que si yo calculo más o menos bien, tenía 52 o 62 años. 62 años, ¿verdad? Ya era maduro y coincide, digamos, el hecho de empezar a predicar la herejía, si se fijan, con que en el año 313 se libera la religión católica. Entonces, tiene 5 añitos para profundizar en sus herejías y en esos 5 añitos saca una doctrina y la empieza a predicar. Bien, eso por supuesto arma un revuelo enorme. En esto tenemos que ponernos en contexto también que había 2 grandes escuelas teológicas, empiezan a formarse, la escuela de Alejandría y la escuela de Antioquía. No Antioquia, sino Antioquía. La escuela de Antioquía se enfocaba mucho más en lo que era la humanidad de nuestro Señor y la escuela de Alejandría mucho más en la divinidad de nuestro Señor. Paréntesis, no hay ningún problema en enfocarse más en una cosa de la otra con tal de no negar lo contrario. O sea, Cristo es verdadero Dios o Cristo es verdadero hombre. No hay problema. Son las 2 cosas. Pero no puedo excederme tanto en que es tan hombre que finalmente no es Dios. O es tan Dios que finalmente no es verdadero hombre. Y va a haber en las 2 escuelas excesos y digamos así que en esa lucha se va a llegar, digamos así, y por eso Dios permite las herejías, se va a llegar a la profundización de la verdad revelada, a comprender específicamente cómo es el misterio de la encarnación de nuestro Señor. Bien, empieza a predicar. Como digo, Arrio estudió en la escuela de Antioquía, o sea que estaba más enfocado en la humanidad de nuestro Señor y por eso su herejía tiende a negar la divinidad de nuestro Señor, es de los que se exceden. Pero, aunque estudió en la escuela de Antioquía, fue ordenado en Alejandría por el obispo Alejandro, que como digo deben llamarse los obispos de Alejandría. Entonces, lo ordenan sacerdote y le dan una parroquia dentro del patriarcado de Alejandría y él en esa parroquia pues empieza a predicar su herejía. Empieza a sonar raro
ofensivo a los oídos piadosos, corre la voz, Alejandro lo manda a llamar, dice, oiga, ¿qué es eso que usted está diciendo? No sé cuánto. Le explica como ambiguo, porque tiene miedo que lo condenen, se da cuenta que tiene parte de novedad, que se da cuenta que una cosa es predicar al público, digamos así, desde el púlpito a los fieles, y otra cosa es hablar con el obispo que puede regañar. Y entonces como que, sí, bueno, no. Alejandro queda como diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Manda a llamar a un grupo de teólogos, se reúnen con Arrio, y los teólogos y Alejandro dicen, no, esto está mal, esto está mal. Entonces en ese como sínodo diocesano lo condenan. Arrio es obligado a retractarse, se niega, entonces lo excomulgan y lo echan de Alejandría. Lo deponen de su parroquia, ya no puede ser párroco, queda excomulgado de Alejandría y se tiene que ir a refugiar. Va a pasar un tiempo por algún lugar, pero finalmente va a llegar a Nicomedia. En Nicomedia, entonces, Arrio va a tratar de juntar fuerzas y va a empezar a juntar amigos escribiendo cartas. Y por otro lado, en Alejandría, que Alejandría es en Egipto, digo por si las moscas, Alejandría es en Egipto y están ahí Alejandro preocupado de que este hombre sale afuera y va a querer regar afuera su herejía, entonces empieza a escribir cartas también. Y lo que ocurre es que hay dos polos, digamos así, donde empiezan a salir cartas, videos de YouTube, para convencer a la cristiandad o del arrianismo o de la ortodoxia, digamos así, que es la pureza de la fe. Y el mundo se empieza a dividir hacia un lado, hacia el otro. Arrio, por supuesto, va a tener mucha más suerte y efectividad con todo lo que es la escuela de Antioquía, con todo lo que es el Oriente, va a tener más efectividad porque a ellos les gusta más el tema de la humanidad y les parece una explicación racional. Y además tenía amistad porque había estudiado ahí con ellos y entonces empieza a conquistar seguidores. Varios de los seguidores que conquista van a ser fundamentales. Hago un paréntesis. Arrio tenía en su ventaja no solo que su doctrina era, entre comillas, más racional, o sea, una explicación al alcance de la inteligencia del misterio de la encarnación, que lo negaba, pero lo encerraba en la inteligencia. No solo tenía eso a su favor, que su doctrina era como racional, que con eso va a conquistar un factor intelectual de la sociedad, sino que Arrio era un hombre atrayente. Él en su persona tenía realmente buenos dotes. Dicen los griegos que uno para convencer al auditorio tiene que tener tres cosas: etos, patos y logos. Patos no son los patitos que andan por ahí, sino la capacidad de transmitir sentimiento, emoción. El logos es la parte racional del asunto y el etos, que de ahí viene la palabra ética, que digamos así, mi honradez sea patente, que yo como persona atraiga al público. Él tenía las tres cosas. Su lógica era buena, digamos así, era falsa, negaba, pero tenía un aspecto racional convincente. Era un hombre además emotivo, se nota porque la mitad de sus composiciones, de hecho en ese destierro, va a componer su obra fundamental que se llama Talía, es decir, el festín. En esa obra fundamental él escribe la mitad en prosa, la mitad en verso. Y esos versos van a pasar de boca en boca en la gente popular y además él va a componer canciones simples. O sea que uno se da cuenta que era una persona que tenía sensibilidad artística, emocional. Eso realmente ayudaba a convencer por la emoción también. Y finalmente, también era un hombre que tenía un aspecto de honrado. Era conocido como un hombre muy mortificado, una asceta, un hombre honrado como tal, pero convencido de sus ideas. Y eso conquistaba. Eso va a hacer que él logre entrar en todos los escalones de la sociedad. En los intelectuales, en los emocionales, en el pueblo sencillo, a través de la música y de la poesía. Dicen por ahí algunos santos de la época que se veía a los marineros, a los panaderos cantar las canciones compuestas por Arrio y que así la herejía se iba metiendo y se iba metiendo. Bien, se divide el mundo en dos y en eso, repito, estamos en plena paz de Constantino. Constantino acaba de vencer a
a Magencio, acaba de quedar como el único emperador del imperio con ese milagro tan grande de Inox Signio Vinces, con este signo vencerás, que se le aparece esa visión, ve la cruz, entonces hace los estandartes de la cruz, los pone en sus escudos, sale a la victoria y con eso, que él no entiende ni qué es, sale y vence y atrás está Santa Elena rezando el rosario, ¿no es cierto? La mamá de Constantino, vence y dice, no, el cristianismo de mi mamá es lo mejor que hay. Entonces sale a apoyar ese cristianismo, primero lo libera, chau persecuciones, no voy a perseguir más, y segundo, pues trata de apoyarlo dando palacios, iglesias y demás. Pero acaba de conseguir la unión política de todo el imperio y se empieza a dar cuenta que tiene un problema de división religiosa muy marcado y que cada vez se va marcando más. Porque están los arrianos y están los católicos, digamos así. Sí, los católicos. Entonces, él era un hombre que no sabía nada de la religión católica, se van a ir dando cuenta a lo largo del relato, de buena voluntad, pero que se metió donde no tenía que meterse. Sin embargo, a veces le salió bien y a veces le salió mal. Él dice, esto es una cuestión superficial, una discusión teológica de escuelas que tenemos que solucionarla para encontrar verdaderamente la unidad del imperio. No puede ser que nos estemos peleando por opiniones teológicas. Entonces le manda una carta con Ocio de Córdoba, que era un obispo español, pero firme como él solo en doctrina y que era el consejero de Constantino en esa primera mitad de su gobierno, y lo agarra a Ocio de Córdoba y le dice, mire, usted va a hablar con Arrio y va a hablar con el obispo Alejandro y por favor me soluciona las cosas. Los regaña a los dos y que se pongan de acuerdo. Y entonces, pues va Ocio, habla con Alejandro. Alejandro dice, mire, esto no es una cuestión teológica, esto es gravísimo, es una concepción completamente distinta. Si Cristo no es Dios, pues entonces no hay que adorarlo. Si Cristo no es Dios, entonces pues no hay Trinidad. Si Cristo no es Dios, ¿cómo nos salvó? Porque la única manera de salvarnos, lo vimos cuando vimos la charla de la jornada cuaresmal, es que el que muriera, la víctima que muriera, tenía que tener un valor infinito y eso solo podía ser con que esa víctima fuera Dios. Porque la ofensa a Dios es infinita. Lo único que podía realmente completar y pagar esa ofensa era que el Hijo fuera Dios. Entonces, si Cristo no es Dios, nosotros nos vamos a condenar igual. Si Cristo no es Dios, nuestra fe es vana. Nos engañaron. Es todo mentira. Entonces, Ocio, que era buen católico, entiende a dónde llega la doctrina de Arrio, las consecuencias gravísimas, porque un pequeño error en los principios llega a enormes problemas en las consecuencias. Se da cuenta que es ridículo insistirles en que se pongan de acuerdo, que lo que hay que hacer, y con esa idea va a volver a Constantino y le dice, lo que hay que hacer es un concilio, que vengan todos los obispos del mundo, un concilio ecuménico, en ese entonces la palabra ecuménico era buena, concilio ecuménico que significa universal, o sea que vengan todos los obispos del mundo, va a ser el primer concilio universal de la Iglesia, y pues que nos pongamos de acuerdo en doctrina, digamos qué es lo que hay que creer, una fórmula de fe que todo el mundo crea y que quede condenado lo que es error. Constantino dice, ok, perfecto, yo me hago cargo. Entonces Constantino va a poner todo su poder imperial al servicio del concilio. Va a allanar las vías de comunicación que eran famosas en Roma, porque eran los únicos que realmente hacían empedrado para poder unir vías, todas las provincias, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Pone sus carrozas imperiales, todo el servicio de lo que sea, todo gratis. Ustedes vengan, necesito que vengan, están invitados todos los obispos del mundo, todas las notificaciones que no llegaban por WhatsApp, ¿no? El pip, pip, concilio, no. Tocaba mandar un mensajero a cada lugar donde hubiera un obispo y ese mensajero había que pagarlo y eran días y meses. Bueno, pone como lugar, por supuesto, Nicea, que está muy cerca de Nicomedia, en la actual Estambul, digamos así, cerquita del estrecho de Bósforo, justo abajo del Mar Muerto, entre el Mar Mediterráneo y el Mar Muerto, para hacerlo fácil, entre Grecia y Turquía, al norte. Pues entonces los manda a llamar. Todo es gratis, vengan, y se produce algo muy curioso porque los va a hospedar también gratuitamente en el Palacio Imperial y le va a dar los salones del Palacio Imperial para que se reúnan. Nicea va a ser en el año 325. Fíjese que hace 15 años estaban matando a los cristianos.
Los que sobrevivieron a esa matanza, sobrevivieron no sin heridas, ¿no? Entonces están entrando los que están acostumbrados a las catacumbas, a esconderse, a profesar su fe, a huir del culto al emperador, porque los mataban porque tenían que tirar incienso al emperador. El emperador los llama y los recibe con veneración, les besa la mano, los hace pasar, los hace entrar. Hombres con cicatrices, con miembros mutilados, los obispos, muchos de los cuales habían tenido que sufrir tormentos, flagelaciones, ojos arrancados, desgarretadas las rodillas. Y entrando ahí, y los mismos soldados que hace 10 años los mataban, siga, a la orden, pase. Entonces una cosa extrañísima, o sea, todo invertido, gracias a Dios, como debe ser, pero muy, muy, muy pintoresco, muy paradójico, ¿no? Que el emperador los veneraba y les pide, mire, yo ya hice lo que tengo que hacer, ahora ustedes busquen la unidad de la fe, que es lo que necesitamos para la unidad del imperio. Sí, perfecto, su majestad emperatriz, no sé cómo le dicen al emperador, y perfecto, arranca el concilio de Nicea. En el concilio de Nicea estaba Arrio y estaba ya desde ese entonces el obispo Alejandro con su diácono, teólogo de confianza, que era San Atanasio. San Atanasio era el teólogo de confianza de San Alejandro, el obispo Alejandro era santo también, de San Alejandro va a ser el teólogo, pero no puede participar directamente en el concilio ni Atanasio ni Arrio, porque ninguno de los dos es obispo. Arrio es sacerdote, a San Atanasio es diácono. Entonces, lo que se veía eran los pasillos, el coaching. Entonces, alrededor de Arrio, tienen que decir 22 obispos, y alrededor de San Atanasio los otros, no, porque eso no puede ser. Y la Sagrada Escritura y este fragmento, y cómo explican, no puede ser. Y salían de nuevo a combatir adentro. Resulta que en esto está también otro personaje importante, que va a ser Eusebio de Cesarea, obispo también, que es conocido porque es el primer autor de la primera historia eclesiástica, pero era proarriano, de hecho era arriano. Aunque la historia pues tampoco es que tenga mucha cosa, pero ese hombre lo que va a proponer tenía un temperamento conciliador, una persona que no le gustaban las peleas y no era, aunque era muy culto, realmente era un hombre culto, un gran orador, no quiere el choque frontal y no era una mentalidad de teólogo racional. Entonces está dispuesto muchas veces a sacrificar la teología en pro de llevarnos bien, de la caridad, del amor. Seamos todos buenos. Entonces él lo primero que va a proponer es, ¿por qué no buscamos un credo ambiguo? O sea, compongamos un credo que todos podamos recitar y ya. Buscamos esa unidad en la caridad. Dejemos de lado lo que nos separa, busquemos una fórmula como útil para todos y ya recuperamos la unidad del imperio. Claro, los católicos dijeron, no, o se afirma la divinidad de nuestro Señor o la estamos embarrando, porque Cristo es Dios. Y los arrianos como que, bueno, sí, como diciendo, metamos eso ambiguo y después podemos seguir predicando lo nuestro, porque no va a quedar condenado lo nuestro. Y eso es grave. De hecho, en ese eran 300 obispos, eran apenas 22 los obispos arrianos, y finalmente se descarta rápidamente, no, Eusebio de Cesarea, no queremos nada ambiguo, queremos algo concreto, y ahí va a salir propiamente lo que rezamos todavía en la Santa Misa, genitum non factum, que el Hijo de Dios es engendrado, no hecho, no creado, no es una criatura, es engendrado dentro de la Santísima Trinidad, es engendrado, como un pensamiento es engendrado. Como cuando uno tiene una idea, se pone a pensar, esa idea está engendrada dentro de mi cabeza. Bueno, cuando Dios, no importa si no lo entienden, pero en fin, cuando Dios se piensa a sí mismo, engendra una idea de sí mismo que es exactamente igual a Él. Porque la inteligencia de nuestro Señor, de Dios, es perfecta y cuando se piensa, la concepción que tiene, la idea que tiene, es perfecta y exactamente igual a Él. Y tan igual que coincide con su esencia. Eso es el verbo. Solo que el Padre es el que piensa y el Hijo es el pensado. Pero es la misma esencia. Bien. Genitum non factum. Deum verum de Deo vero. Porque los arrianos decían, bueno, sí, es Hijo de Dios, es en cierto modo divino. No, pero no estoy hablando de en cierto modo Dios. Deum verum, verdadero Dios que viene de Dios verdadero. Como para que no le quede duda que es Dios.
Y esa es la parte quizás más importante, pero lo que se hizo más famoso es el consustancial en patri. Consustancial al Padre. Tiene la misma sustancia y la comparte, si puedo decir así. Son la misma sustancia con diferentes personas. Es la misma esencia de Dios en cuanto se piensa y en cuanto pensada. No sé si lo entienden, pero en fin, consustancial en patri. Mueran por eso. Bien. Y el concilio, por supuesto, establece el credo de Nicea, que repito, todavía lo tenemos en la Santa Misa, y va a obligar a todos a que lo firmen, y el emperador va a decir: yo voy a ayudar un poquito, si me permiten, el que no firma va a ser desterrado del imperio. Y el imperio romano no era una cosita así chiquita como decir Bogotá o Colombia, era el mundo. Entonces usted quedaba fuera del mundo, prácticamente. De hecho, sí. Entonces lo que va a pasar es que aunque había 22 arrianos de corazón, quedaron solo 2 que se la aguantaron. Y Arrio. Entonces Arrio va a ser excomulgado, va a ser desterrado también, y sus escritos van a entrar al índice de libros prohibidos, que queda inaugurado desde ese entonces. Está prohibido leer los escritos de Arrio. Punto. Ya acabó. Buenísimo. Entonces Constantino va a decir, y no solo eso, sino que los obispos que en adelante no estén de acuerdo con Nicea, no solo son crímenes religiosos, son crímenes contra la unidad del imperio. Como me están dividiendo la religión, me están dividiendo el imperio y yo los voy a castigar. Entonces, buenísimo, porque Constantino, aconsejado por Ocio de Córdoba, que era el representante del Papa, pues arma un concilio, define la doctrina, condena el error y castiga a los errantes. Bien, esa es la primera mitad de Constantino, que está buenísima. Ocio de Córdoba se va al ocio, no, porque no hace ocio, realmente fue un combatiente hasta el final de su vida, pero se va un poquito al costado y van pasando los años y la unidad del imperio igual no se logra, porque los arrianos, a través de cartas, a través de cosas, siguen generando adeptos, y Constantino empieza a aflojar y dice: ¿será que hice las cosas bien? ¿No las hice? Y empieza a ver un personaje que hasta ahora no lo nombré, que se llama Eusebio de Nicomedia, porque era obispo de Nicomedia, pero fue de los que cuando presionó Constantino firmaron: no, yo católico, yo Nicea, buenísimo, ni se hable, ¿cierto? Entonces pasan unos meses después del concilio de Nicea y Eusebio, presionado por Arrio, dice: sí, lo firmé, don Constantino, yo lo siento, pero yo tengo un problema de conciencia con el concilio de Nicea, cuanto más lo pienso, yo no puedo firmar esto, entonces yo retiro mi firma. ¿Así? Desterrado. Pero, repito, va pasando el tiempo y Constantino empieza a sentir que no logró esa unidad que quería totalmente, empieza a sentir que tal vez no estuvo bien, y ahí va a jugar en contra, digamos, la hermana de Constantino, Constancia. Yo no sé por qué no buscaban otros nombres. Constancia, Constantino, Constante y Constancio. No se confundan, tranquilos. Pero vamos bien. La hermana se llamaba Constancia, es la única mujer, por ahí vamos fácil. La hermana de Constantino se llamaba Constancia y era proarriana, tenía un confesor arriano y, por supuesto, favorecía a todo lo que podía a los arrianos. Constancia se empieza a morir, llama a Constantino a su lecho de muerte y le pide por favor que sea más bondadoso con los arrianos, que no sea tan exigente. Le encomienda al sacerdote que era su confesor que por favor lo apañe, lo cuide y demás. Y Constantino deja volver finalmente del destierro a 2 personajes muy peligrosos que eran arrianos, que no se habían arrepentido de su arrianismo, que eran Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesarea, que también por qué se tenían que llamar los dos igual, pero en fin. Eusebio de Nicomedia es el arriano militante, el que realmente va a imponer el arrianismo, y Eusebio de Cesarea es el historiador, el que, bueno, ¿por qué no firmamos algo ambiguo? No, salga de acá. Bien, pues deja volver a los 2. Y lo que va pasando con el tiempo es que Constantino se empieza a admirar, por un lado, de la cultura que tiene Eusebio de Cesarea. Qué buen orador, qué hombre de corte, porque esa capacidad de acomodarse a todo, de no chocar con nadie, hace llevarse bien con todo el mundo.
Por eso yo no me llevo bien con nadie. En fin. Eusebio de Nicomedia, en cambio, pues era astuto y sabía poner doble cara, pero por malicia. Y lo que va a hacer es, a propósito, tratar de ganarse al emperador. Y lo va a buscar, y lo va a buscar, y lo va a buscar. Y le va a insistir descubriéndole el lado flaco a Constantino. Se da cuenta que Constantino no entiende nada del tema teológico y que lo único que le preocupa es pacificar el imperio. Y le va a insistir en que no lo ha logrado. Y no lo ha logrado, evidentemente, por culpa de Atanasio. Fue por culpa de Atanasio, porque Atanasio, en realidad, por esa disputa de escuela, la llevó al extremo y tiene un problema de odio personal contra Arrio. Le cae mal a Arrio. Entonces, porque tal vez logra convencer, tiene muchas dotes de oratoria, es un líder, es un caudillo, nos hemos dejado arrastrar por él, pero no entendimos bien a Arrio y lo condenamos, no lo escuchamos porque nos metimos en una disputa, y por eso lo que hemos generado con Nicea, en lugar de unir, es dividir. Es dividir. Le va a hacer un discurso ecuménico hermoso, lo va a convencer haciendo trampa. De hecho, le va a escribir lo que va a hacer Eusebio de Nicomedia cuando llega, le va a escribir una carta a Atanasio en términos edulcorados. Le va a decir: por favor, hermano, deja lugar a la caridad, recibe de nuevo a nuestro hermano Arrio, que tanto ha sufrido y tanto tiempo, y en realidad él sí profesa a su manera la fe de Nicea, tenemos tanto en común, dejemos de lado lo que nos separa, amor y paz. San Atanasio leyó eso, respondió: no. No, le respondió: no, por esto, es un hereje excomulgado, no lo voy a recibir y tal cosa, con términos claros, pero sin lugar a dudas, ¿no? Y eso era lo que estaba buscando Eusebio de Nicomedia. Sabía que no iba a obtener nada, pero va con esa carta a Constantino y le dice: ve, fíjese, este hombre es el que está frenando la unidad, y fíjese el problema personal que tiene con Arrio, no se lo aguanta, no se lo traga, y puede pasar, eso puede pasar, pero no podemos permitir que eso impregne tristemente todo el imperio. Y entonces va a convencer a Constantino que le escriba una carta a San Atanasio y le diga que por favor, en pro de la paz y de la unidad, reciba a Arrio de nuevo. Y le va a conseguir una cita a Constantino con Arrio. O sea, va a lograr que Constantino, después de haberlo desterrado, excomulgado y puesto en el índice, lo reciba para hablar, porque Constantino empieza a tener cargo de conciencia y dice: ¿será que yo me equivoqué, me excedí, lo traté mal, fui muy duro? ¿Será que fui yo? Entonces lo recibe, y Arrio viene, por supuesto, completamente instruido por Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesarea de cómo tiene que presentarse, cuál es el punto flojo de Constantino, que es querer pacificar sin entender nada, sin solucionar el problema doctrinal. Y entonces viene con una profesión de fe completamente ambigua y tramposa, que parece mucho a la profesión de Nicea, pero que en realidad dice lo que dice Arrio. Y se la muestra, y como no es el punto fuerte para nada de Constantino, Constantino queda súper bien impresionado. Este hombre viene con humildad a hacer una profesión de fe y le empieza a dar calumnias de que en realidad el problema con Atanasio es personal y que es un hombre muy psicorrígido, que se aferra a sus ideas y aplica todo contra todo el mundo, y como es un caudillo y un orador y no sé qué, nos ha arrastrado a esta división. Que póngale que su opinión pueda ser respetable, pero, y le insiste sobre todo en el ecumenismo, pero en el ecumenismo malo. Le va a decir: ¿por qué? Qué hermoso sería que todos pudiéramos rezar juntos por la paz, la unidad y la prosperidad del imperio. Busquemos esa unidad dejando de lado disputas de escuela. Constantino le tocan en el punto flaco y dice: no, este hombre sí es bueno, nos excedimos, y Atanasio es el malo. Ahí entonces que le escribe la carta a Atanasio, y Atanasio ve la carta del emperador, no. Y se exponía a cosas graves, porque el emperador tenía no solo derecho al destierro, sino de vida y muerte. Le dice: no voy a hacer nada. Y entonces deciden reunir, pues como que el emperador queda así, que sí, que no, porque él está con Nicea, yo fui el que hice Nicea, entonces el otro, pero no sé qué. Entonces como que el emperador no hace nada, realmente en ese momento todavía, pero decide que tiene que organizar otro sínodo. Tiene que organizar otro sínodo donde se estudie el tema de Atanasio.
Porque empiezan los arrianos, y esa es un poquito la idea de Eusebio de Nicomedia, es no atacar a Nicea, porque lo hizo el emperador, sería ridículo, no atacar a Nicea, sino empezar a desprestigiar a los obispos que se oponen, y desprestigiar con lo que sea. De hecho, van a empezar desprestigiando al obispo de Constantinopla, que era bueno, el obispo Pablo, ¿cómo no va a ser bueno? El obispo Pablo de Constantinopla lo empiezan a desprestigiar, que tenía problemas morales, que de dudosa reputación, un hombre conflictivo, que además había hablado mal de la madre del emperador y no sé qué. Y Constantino se le sube entonces manda a reunir un sínodo, en el año 335, fíjese que apenas 10 añitos después de Nicea, que parecía el triunfo total, que ya estaba destruido el arrianismo, manda a reunir un sínodo en la zona oriental, que es la zona que está gobernada por Eusebio de Nicomedia, ¿no es cierto? Que ya a los arrianos les empiezan a decir eusebianos, porque realmente es él el que lo hace introducir en el imperio. Y en ese sínodo, gobernado por los arrianos, prohíben discretamente a las espaldas del emperador la entrada de los no arrianos, de los católicos. Muy pocos son los que logran entrar ahí. Y en ese sínodo, entonces, para estudiar el caso de Atanasio y el de Arrio, esa disputa, división del imperio, en ese sínodo gobernado por arrianos, que fue supuestamente ecuménico porque se invitó a los obispos de todo el mundo otra vez, igual que en Nicea, solo que no se los dejó llegar a todos, hicieron pequeñas trampitas por ahí, pero a los ojos del mundo fue un sínodo ecuménico, un concilio ecuménico, y entonces ahí definen los arrianos que Arrio es bueno, que hay que levantarle la excomunión a Arrio, su doctrina es ortodoxa, y le empiezan a hacer una serie de acusaciones contra Atanasio que tocan de nuevo en la fibra del emperador. Constantino es el que empieza a fundar y construir la ciudad de Constantinopla. De ahí viene el nombre, muy bien. Entonces, haciendo Constantinopla, le preocupaba el esplendor, tenía que ser la ciudad más grande de todas, y entonces resulta que empieza a haber una hambruna muy grande justo en ese año, y el productor, así como en el Antiguo Testamento, el productor de trigo era Egipto, y por eso el sueño de José de Egipto, y los graneros y demás, pues entonces resulta que Egipto no le está mandando tanta cantidad de trigo o algo por el estilo, y dicen, eso es culpa de Atanasio. Atanasio, a propósito, como tiene tanto dominio sobre la gente y es tan caudillo y es tan conflictivo ese hombre, ha frenado el trigo para que no llegue a Constantinopla y que ellos puedan comer y nosotros no. Eso a Constantino lo explotó, le voló la chapita y dijo, destierro para Atanasio. Y fíjense qué tramposos los arrianos, porque saben que no lo pueden atacar por la fe, porque no hace más que repetir la fe de Nicea que hizo Constantino. Entonces lo tienen que calumniar, lo tienen que agarrar de costado y falsas pruebas y demás. Y con eso Constantino lo destierra y manda una carta a Alejandría, que era la sede de San Atanasio, porque en todo esto, en el año 328 muere el obispo de Alejandría, que es Alejandro, como ustedes saben. Muere el obispo de Alejandría y todo el pueblo dice Atanasio obispo y no se escapa. Y San Atanasio, que se había querido esconder en el desierto con los monjes ahí, le dice, no, nada, usted obispo. Bueno, obispo. Entonces desde el 328 ya era obispo San Atanasio en Alejandría. Pero lo destierran, lo sacan de su sede y entonces manda una carta a Constantino después de ese concilio de Tiro. Tiro está cerquita de Jerusalén, en la Ciro-Fenicia. Bueno, tienen que recibir a Arrio con honores en Alejandría. El pueblo, que era súper devoto de San Atanasio, estaba enojado porque lo habían desterrado, se alborota totalmente y Constantino dice, bueno, tal vez no conviene que Arrio entre con honores en Alejandría. Hagámoslo en Constantinopla. Y Arrio está por llegar a la cumbre. Está por llegar a la cumbre. Fíjense que lleva desde el 18 hasta el 35 luchando
porque su doctrina sea aceptada. Llega el año 35, su doctrina es aceptada, su principal enemigo está afuera, lo van a hacer entrar en triunfo, con honores, como los grandes generales en Constantinopla, y preparándose a la procesión triunfal, empieza a sentir un dolor de estómago. Da vergüenza decirlo, pero la historia es así. Se va al baño y no salió nunca al baño. Murió, y murió vergonzosamente. En el momento que iba a entrar en triunfo, se ve claramente que es un castigo divino que no le deja, lucha toda su vida por alcanzar esa gloria, esa fama, ese triunfo, a costa de la divinidad de nuestro Señor, y nuestro Señor, ¡pum!, castiga. Suelta la mano de algún ángel que vendría con unas ganas hace rato, y ya, hasta ahí llegó Arrio. Muere Arrio, y al poco tiempo va a morir también, va a morir Constantino, apenas 2 años después, en el año 337, si no recuerdo mal la fecha, y si no es el 36. Pero antes de morir, se empieza a sentir viejo Constantino, decide dividir el imperio entre hijo y sobrinos, y entonces ahí ya se me confunden todo, cuál era el hijo, cuál eran los sobrinos, pero lo pueden preguntar. Lo que sí es cierto que lo divide entre Constantino II, Constante y Constancio. Y está bueno ver el orden en el que lo escribí aquí, porque Constantino II queda en la parte ya bien occidental del imperio, Constancio en la parte oriental, que incluye Nicomedia, donde está este perverso Eusebio de Nicomedia, y Constante está en la parte central, que toca el norte de África, que es Egipto, Alejandría.